Lutero pasó por muchos momentos de angustia en su vida. Él era teólogo y por supuesto estudiaba mucho la Biblia, amaba a Dios profundamente y también sabía que Él era Señor, era soberano, pero que también era juez justo. Por lo tanto, cuando él leía y estudiaba esas exigencias, esa justicia que Dios estaba reclamando, y luego analizaba su propia vida, se daba cuenta de que estaba en falta, y eso lo angustiaba terriblemente. Hoy vamos a estudiar un pasaje que tiene que ver con la justicia del reino de Dios. Y es un pasaje que a veces puede dar como una especie de escalofríos. Es el que se encuentra en Mateo 5:20, y hoy vamos a tratar de entender de qué estaba hablando el Señor Jesús, cuando dijo que si ustedes no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo delante de Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Bueno, para entenderlo, primero tenemos que ver cuál era esa justicia a la que se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de los escribas y los fariseos. Estos grupos eran... justamente fariseo quería decir separado, eran personas que se dedicaban no solamente a estudiar la ley de Dios, sino también a establecer pautas para su correcto cumplimiento. Y por supuesto, para poder cumplirlos cabalmente y como Dios exigía, había que establecer normas para decidir qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces crearon una cantidad de normas y de aplicaciones que luego formaban parte de lo que se conoce como el Talmud. Y ahí se pueden ver cantidad de situaciones en donde se decide qué es lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, durante el sábado no se podía trabajar. ¿Pero qué es trabajar? Si, por ejemplo, yo tengo un gallinero y que vendo huevos como un recurso para mi familia, entonces el día de reposo voy y tomo algunos huevos de la gallina para comerlos, entonces estoy trabajando. Ahora, si el gallinero lo tengo para consumo personal, entonces si yo el sábado voy a tomar esos huevos, no es considerado trabajo. También está el caso de cuánto se puede caminar en un día sábado. O, por ejemplo, no se podía llevar carga. ¿Qué es carga? ¿5 kilos? ¿10 kilos? ¿20 kilos? Bueno, ahí se determinó que todo lo que supera el peso de una aguja es considerado carga. Pero entonces, si yo tengo muletas, porque tengo una dificultad para caminar, ese día, el día de sábado, no las puedo usar. Bueno, estas y cientos de situaciones están contempladas ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían un afán de cumplir con la justicia de Dios. Ellos no querían dejar que las reglas y los principios que Dios había dado quedaran así, sino que los querían cumplir a rajatabla. En este contexto, Jesús, en el versículo que acabamos de ver, dice: si la justicia que ustedes tienen no supera a la de los escribas y los fariseos, entonces no van a poder entrar en el reino de Dios. Pero entonces es imposible. Porque ya vivir una vida como la que vivían ellos, fijándose en absolutamente todo lo que hacían durante todos los días de la semana y sobre todo el día sábado, era realmente una carga. Pero el Señor Jesús dice, así todo, todavía no llegan a la que yo estoy pretendiendo. Entonces, frente a este versículo que es tan controvertido y parece hasta inexplicable y de imposible cumplimiento, vamos a ver cómo el Señor Jesús contesta a este mismo interrogante en los versículos que vienen y que vamos a tratar de explicar. Vamos con el primero. Luego de está en el versículo 21 y 22 de Mateo capítulo 5, habla, podríamos decir así, de la ley del enojo. Y dice así, dice Jesús: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates porque el que mate será condenado. Pero yo te digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Y al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Uno lo lee y dice, pero a ver, no puede ser que el Señor Jesús equipare a una persona que insulta a otro con un asesino.
en otras versiones habla del que le diga tonto o le diga necio al otro, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo se puede comparar que una persona le diga tonto o necio a que venga una persona y le dé un hachazo en el medio de la cabeza? No es lo mismo. Evidentemente acá hay una confusión o es impracticable lo que el Señor Jesús pretende, porque Él es como que iguala las dos cosas. Antes de seguir, tenemos que recordar que muchas veces el Señor Jesús usa un recurso que es la de la hipérbole, que es el de usar exageraciones para mostrar un punto. Nosotros también a veces lo usamos, no nos damos cuenta, pero en nuestro lenguaje usamos algo muy exagerado para que el concepto se entienda bien. Y él justamente lo que estaba haciendo era eso. Él lo que nos quería decir era que no es tanto el acto exterior el que vale, sino lo que pasa en nuestro interior. Es decir, para los escribas y los fariseos, si yo estaba enojada, pero no lo mostraba con una agresión o con un acto reprobable con respecto y en contra de otro, no pasaba nada. Pero el Señor dice, yo voy aún más allá de eso. Yo miro el interior del corazón. Entonces a mí no me interesa si el acto se exteriorizó. A mí me interesa que si hay enojo en nuestro corazón, ya sos culpable. Es como que al Señor no le interesa tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Pero entonces quiere decir que, y traigámoslo a nuestra vida de todos los días, a nuestra vida de hoy, quiere decir que entonces nosotros también podríamos ser considerados asesinos. Porque si bien una persona como yo, que nunca tuvo un arma en la mano, ¿cuántas veces habré matado? Con ese rencor y ese enojo que muchas veces me surgen ante personas que me agreden o que me ofenden o que hacen cosas que yo no esperaba o que me desilusionan. Pero entonces quiere decir que prácticamente todos seríamos asesinos si tenemos en cuenta este parámetro. Bueno, vamos a dejarlo acá y vamos a ver cómo lo solucionamos esto, qué respondemos a esto más adelante. Vamos a la segunda, que podríamos llamar la ley de la pureza, que está en el mismo capítulo 5 de Mateo que estamos analizando, en los versículos 27 y 28. El Señor Jesús también se planta delante de la gente y le dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Acá nuevamente tenemos un aspecto en donde evidentemente el Señor lo que está mostrando es que no interesa tanto el hecho, sino la intención que hay en nuestro corazón. No es tanto cometer la inmoralidad sexual, sino la intención de haberlo hecho. Y a ver, es un concepto muy antiguo, esto se escribió hace 2000 años, sin embargo, hoy en día, la mayor parte de los profesionales que atienden, por ejemplo, las adicciones sexuales, están prácticamente de acuerdo en que el más poderoso órgano sexual que tenemos en el cuerpo no son los órganos genitales, es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque de nuestro cerebro salen todos los pensamientos, se elucubran las tentaciones y se generan esos rituales y esas inclusive situaciones adictivas que terminan en una inmoralidad sexual. Entonces no estaba tan errado el Señor Jesús cuando decía, ¿no?, que no es tanto el acto en sí, sino la intención que hay en el corazón, porque de acá es donde salen todas esas inmoralidades. Es más, en los versículos que siguen, en el 29 y el 30, él es muy tajante, fíjense lo que dice. Así entonces, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, entonces sácatelo y échalo lejos de ti, porque es mejor que pierdas una parte del cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y después sigue, todavía da otro ejemplo, dice, si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Acá otra vez está usando la hipérbole o la exageración para mostrar el punto. ¿Qué hay que cortarse la mano, sacarse un ojo? No pasa por ahí. Es más, fíjense esto.
él está hablando de inmoralidades sexuales y no dice que hay que cortar los genitales para evitar el problema de la inmoralidad sexual. Acá lo que dice, el punto es este. Cuando nosotros vemos que hay lujuria en nuestro corazón, tenemos que hacer lo imposible, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, más allá del costo que tenga, para sacarlo de lado. Por eso él dice, hay que ser drástico. No se puede coquetear con el pecado, y menos con el pecado de la inmoralidad sexual, porque es un pecado que devora y que empieza ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí es donde hay que atacarlo. Pero entonces acá pasa lo mismo que con esto de la ley del enojo. ¿Quién puede cumplirlo? Vimos hasta ahora que realmente todos nosotros somos asesinos y consideramos que nada más que enojándonos o insultando, menospreciando a otra persona, ya somos asesinos. ¿Y acá quién no ha tenido un mal pensamiento con respecto a otra persona? Entonces quiere decir que tampoco hemos cumplido con la ley de la pureza. Sigamos avanzando. Tenemos la ley de la honestidad, podemos llamarlo así, que es la que está en el versículo 33 y 34. El mismo Señor dice, también han oído ustedes a sus antepasados que dijeron, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo te digo algo muy simple, no juren. Acá el Señor Jesús está haciendo alusión a algo que era muy común entre los fariseos y la gente religiosa de la época, que era hacer juramentos por cosas que eran santas, o sea, consideradas consagradas o apartadas. Entonces, la persona juraba por algo muy santo, como diciendo, es realmente mi deseo tremendo, es muy grande mi deseo de cumplir con lo que yo te estoy diciendo. Como que avalaban su promesa con ese juramento. Y el Señor dice, no hace falta que juren, es más, no juren, porque su palabra tendría que ser suficiente. Por eso en otros lados de la Biblia dice, su sí sea sí y su no sea no. Es decir, vos dijiste que sí, que vas a hacer esto, lo tenés que hacer. Vos dijiste que no ibas a hacer esto, lo tenés que no hacer. Así de sencillo. Porque si no, dice la misma palabra, hacer algo que no sea esto es pecado. Y entonces, ¿hemos cumplido con la ley de la honestidad? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas que íbamos a hacer y no hicimos? ¿Cuántas veces dijimos que eso nunca más, jamás nos íbamos a acercar a hacer o a estar cerca de una determinada cosa? Pero lo hicimos y nos acercamos y nos involucramos y cedimos. ¿Entonces también somos culpables de eso? Vamos con la próxima. La ley del amor. Dice los versículos 38 y 39. Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Este creo que es uno de los versículos más mal interpretados que hay. Porque parecería como que el Señor nos dice, bueno, a vos te ofendieron, y bueno, y te dieron un cachetazo en una mejilla, y bueno, vos andá a sufrir, poné la otra para que te den también en la otra, porque acá la cuestión es sufrir. Bueno, evidentemente no ese es el significado, porque el mismo Señor Jesús, si ese es el significado, no lo cumplió. ¿Por qué? Después léelo en Juan capítulo 18 a partir del versículo 22. Ahí él se presenta delante de las autoridades antes de que lo llevaran a la cruz y lo bofetean. Y él se resiste y le dice, pero ¿por qué me estás pegando? Él no puso la otra mejilla. Él no dice, ay, por favor, me pegaste una vez, me pegás la segunda. Entonces, ¿a qué se estará refiriendo esto de poner la otra mejilla? Y se está refiriendo a que un verdadero hijo de Dios está más dispuesto a recibir una segunda injuria antes que tener un espíritu de revancha o de venganza. Ese es el punto. La ley del amor
Recordemos que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión de buscar el bienestar del otro. Y el otro es mi vecino, mi familiar, mi amigo y aún mi enemigo. Quiere decir que el Señor está esperando que nosotros busquemos el beneficio del otro, sea quien sea. Y que no tengamos espíritu de venganza, porque para eso está Él. Él en algún momento, como juez justo que es, va a venir a poner las cosas en orden. Y Él, que tiene toda la información, que tiene toda la sabiduría, que ve todas las intenciones del corazón y que conoce cada circunstancia, es el que va a hacer justicia. No me corresponde ni a vos ni a mí. Entonces, poner la otra mejilla significa, antes de tener un corazón que odia y que quiere vengarse, es preferible aguantarse otra bofetada. Entonces, ¿hemos cumplido la ley del amor? ¿Cuántas veces hemos tenido ese entripado interior, ese resentimiento, esa bronca que hace que vos realmente quieras que a ese que te ofendió, que te desilusionó, que es un desagradecido, que no te tuvo en cuenta, le vaya mal? Y es más, si nosotros podemos ayudar un poquito para que eso ocurra, mejor. Pero entonces ni esta ley estamos cumpliendo. O sea que evidentemente estamos en falta en todo. Estamos en falta con la ley del amor, la ley de la honestidad, la de la pureza, la del enojo. Nos pegamos una. Y la realidad es que es así. Entonces, ¿cómo no comprenderlo a Martín Lutero? Él estudiaba la Biblia prácticamente todo el día y le enseñaba. Y se daba cuenta de que estaba tan alejado de lo que el Señor Jesús pretendía. Hasta que, ¿saben cómo terminó la historia? Él se encontró una vez, yendo a otro convento, con un vicario general que se llamaba Staupitz. Y este hombre lo vio a Martín Lutero tan demacrado, tan delgado, tan angustiado, que le preguntó qué le pasaba. Y entonces él abrió su corazón y le contó justamente esto. Cómo a él lo martirizaba pensar en la justicia de Dios. En un Dios que era soberano, que era juez y que iba a hacer justicia. ¿Y qué es justicia? Es darle a cada uno lo que se merece. ¿Y qué le iba a tocar a él? Él se veía con tantas faltas, con tantos buenos deseos, pero que al mismo tiempo terminaban en fallas y fallas. Pero este vicario le explicó algo que cambió su vida. Y que él después, obviamente, descubrió en la Biblia, a través del famoso versículo que estaba escrito aún en el Antiguo Testamento, pero que para él fue como si fuera una luz que lo deslumbró. Y que fue lo que está escrito en Romanos 1:17, que dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y qué descubrió él? Que la justicia de la que estaba hablando Jesús cuando dijo que para entrar al reino de los cielos hace falta una justicia superior a la de los escribas y fariseos, no hay ni más ni menos que la justicia que nos da Dios por medio de la fe. Porque cuando nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, que éramos nosotros los que teníamos que estar colgados en esa cruz, pagando el precio por haber pecado a través de guardar enojo, de cometer lujuria con nuestros pensamientos inclusive, de no tener en cuenta a nuestro hermano, de no tener una vida pura, de no tener veracidad en cuanto a lo que nosotros decimos y que después no cumplimos, y así tantas cosas. Nosotros teníamos que haber estado colgados ahí. Sin embargo, Jesús murió en nuestro lugar, fue un sacrificio vicario, es decir, sustituto. Por lo tanto, ya no somos justos o considerados justos porque hacemos las cosas bien. Somos considerados justos porque la justicia de Jesús, la que Él logró a través de dar su vida por nosotros en la cruz, se imputa a nuestra vida, a nuestra cuenta. Y por eso somos considerados justos. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. No podemos adquirir esa justicia o esa justificación por nuestros propios méritos. Todo lo que hemos analizado antes nos muestra que es así. Es imposible que nosotros podamos cumplir los parámetros de santidad que Dios exige. Es imposible. Aún así,
hay mucha gente que se sigue esmerando por llegar a estar al nivel de lo que Dios exige para poder entrar en el reino de Dios. Sin embargo, la única forma es aceptando el sacrificio de Jesús. Y ahí es donde viene lo misterioso y hasta lo llamativo. Únicamente los que estamos en el reino de Dios podemos obtener ese tipo de justicia, esa que supera a la de cualquier persona. Entonces, ¿primero tenés que entrar o primero tenés que ser justo para entrar? Y no, la realidad de las cosas es esta. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos un Salvador y que ese es Jesús, y cuando nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es vivir en su señorío, es decir, vivir gobernados por Él, nos introducimos a ese reino de Dios. Ese reino de Dios ya forma parte de nuestra vida, porque Dios es el que manda y nosotros somos los que obedecemos. Y ahí, en ese ámbito, es cuando Dios nos da el poder para poder, valga la redundancia, amar, ser honestos y ser puros, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor gobierna nuestro corazón, lo transforma. Y al transformarnos, entonces ya podemos cumplir con esas leyes de amor, de pureza, de honestidad, no porque lo tengamos que hacer para ingresar a ese reino, porque ya estamos en él, sino que lo hacemos como una demostración del amor que estamos recibiendo y de la obediencia que le queremos dar en retribución por tanto sacrificio a favor nuestro. Por eso, ¿cómo se entra al reino de Dios? Por fe, nada más que por fe. Y solamente los que aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas somos los que vamos a poder vivir con corazones transformados cumpliendo la justicia de Dios. O sea que lo que Dios exige, que es una justicia total, Él mismo la da. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros no la podríamos conseguir jamás. Entonces, es el momento de pensar, ¿yo tengo ese tipo de justicia? ¿Esa que supera a la que es posible conseguir por mis propios medios? Eso es una gran pregunta. Porque si todavía yo estoy con mis acciones, con mis hechos o con mis actitudes tratando de encontrar la justificación a mi vida para poder ser agradable a Dios, eso no va a funcionar. No va a funcionar, nunca funcionó y tampoco va a funcionar mañana, porque la única justicia que vale es la justicia que da Dios. Porque para eso es definitivamente el Señor, para darnos lo que nosotros no podemos conseguir, para darnos la justicia que Él solamente exige. Porque Él lo que exige es lo que nos da. Pénsalo, medítalo, toma una decisión. Métete en el gobierno de Dios, que Él sea tu Señor. Y ahí vas a poder experimentar una vida donde estas leyes se pueden cumplir, porque vienen de un corazón transformado. Que Dios te bendiga.